Ahora vamos a continuar con nuestro compañero Miguel Dualde, que es de la casa. Miguel, tu turno. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras, muchas gracias. Vieron que siempre alguien dice, les prometo que voy a ser corto, y es lo primero que... Cuando prometemos que vamos a ser sintéticos, ¿viste? Así que no lo voy a prometer, pero lo voy a tratar de cumplir. Agradecer a la militancia, disculpen los 19 departamentos, pero quiero especialmente agradecer al Departamento de Constitución, mis compañeros de lucha, de trabajo, que seguro están allá en la carpa, compañeros. Eso nos pasa por llegar tarde, pero siempre estamos, ¿eh? Bueno, en principio estaba pensando a partir de todo lo que se viene diciendo y con las dudas, con los desafíos que significan pensar este espacio de organización colectiva, que cómo seguimos, cómo laburamos, que la organización de las comisiones. Entonces, justamente esta idea de pensar el título del panel, cuáles son los desafíos del movimiento pedagógico, nos lleva a explicarles un poco cómo pensamos este encuentro en esta oportunidad, porque el énfasis especialmente está en el laburo que hacemos todos los días nosotros en nuestras escuelas y ponernos a pensar colectivamente en qué medida o de qué manera esto que hacemos todos los días en las escuelas suma o aporta a la construcción de un movimiento pedagógico. Entonces, por eso la importancia de la experiencia, de lo que ustedes van a compartir mañana a partir de lo que se hace. Yo tenía a veces la fantasía, no sé si a algunos a ustedes les pasa, de que no nos vayamos a creer que venimos al encuentro pedagógico como si esto fuese el movimiento pedagógico y después el lunes vamos a trabajar a la escuela. En realidad, el desafío que tiene la organización es cómo nosotros tomamos conciencia de que lo que estamos haciendo cada día con los pibes, con los directivos, con los padres, en cada escuela, es una manera de recrear el movimiento pedagógico. Entonces, desde ese lugar es que tenemos esta preocupación por hacer cada vez más visibles, compartir lo que hacemos todos los días en las escuelas. Y en ese sentido, justamente, es que nosotros decimos, ¿por qué esto es un movimiento? ¿Por qué le ponemos movimiento? Puedo recurrir acá se nombraron muchos pedagogos, muchos pensadores. Hay uno que no fue nombrado, pero es un famoso epistemólogo, es lo de mi generación, queremos mucho, que es Carlitos Balá, que dice que el movimiento se demuestra andando. Pues andemos, APP también dice en una parte. Entonces, desde ese lugar es que nosotros nos vivimos pensando, debatiendo cómo se demuestra ese movimiento. Y para que sea un movimiento, tiene que tener la condición de que se pueda sostener, que los sujetos que participan de ese movimiento puedan sostener las actividades por un tiempo importante y prolongado, de manera tal que construyan una identidad propia para que podamos decir formamos parte de un movimiento. Porque si no, todas las acciones aisladas que hacemos todos los días, separadas, sin que el otro se entere, sin que modifique, son acciones, actividades, pero que quedan fragmentadas. Nos podemos llamar movimiento si además de eso podemos sostener. Y el movimiento no es moverse por moverse, es moverse con un sentido político y pedagógico. Y eso es lo que nosotros nos debatimos permanentemente. Este movimiento, desde los años 80, que está ahí intentando constituirse y recrearse. Y en ese devenir histórico, si hay algo que tuvo importancia central para poder entender que esto era un movimiento, es la organización sindical. Porque gracias a las organizaciones sindicales pudimos poner en diálogo lo que estamos haciendo, pudimos poner en discusión de qué pedagogía estamos hablando. Por eso, hoy podemos decir que sí estamos en proceso de construcción de un movimiento, que como tal se sigue moviendo y se sigue recreando y se sigue reconstruyendo. Entonces, cada encuentro, esto hoy y mañana, es solamente un mojón, un punto de llegada, pero en realidad de lo que se trata de que este espacio, este tiempo que compartimos todos los días, sea como un impulso hacia el trabajo que viene todos los días a cada una de nuestras escuelas para seguir pensando cómo esto mínimo que puede parecer enseñar el número 4 o enseñar la letra A,
lo estamos entendiendo como proceso que aporta a la construcción de un movimiento pedagógico latinoamericano que como objetivo principal tiene la emancipación. Cómo esto que hacemos contribuye en el proceso de liberación de los sujetos sociales, no como individuos aislados, sino como sujetos sociales que están formando parte de una clase. Ahí hay un término, bueno, que vamos a usar, nosotros lo usamos, esta idea de clase, que es para discutir, es para resignificar, no me refiero quizás a la clase del marxismo ortodoxo, que en todo caso lo podemos resignificar y discutir, pero sí creo que es muy importante poner en discusión hoy, si nos entendemos, si nos concebimos, si nos identificamos como trabajadores, cuál es la condición de clase como trabajador que tenemos hoy para disputar un sentido emancipador de la educación en América Latina. Entonces, desde ese lugar es que nosotros proponemos que, como debate para todos los días en las escuelas, en las organizaciones, en los encuentros, revisemos nuestra categoría principal y fundante, que es la categoría de trabajo docente. Nosotros desde la misma construcción de esa categoría de trabajo docente la venimos pensando y repensando. Y a veces, en el debate o en la discusión, limitamos la reflexión a las condiciones de trabajo. Cuando decimos trabajo docente parecería ser en qué condiciones estamos, cuánto ganamos, cuánto no ganamos. Pero nosotros queremos proponer, como lo hace históricamente la CETERA, la permanente revisión de esta categoría en sus 3 dimensiones constitutivas. Para nosotros el trabajo docente tiene una dimensión de la organización del propio puesto de trabajo. Tiene una segunda dimensión. Acá como hacen silencio, cuando parece que receto algo, cuando digo 1, 2 y 3, ahí se callan y toman nota. Pero no es así, es para discutir simplemente. Entonces, ya que me dio resultado que se callaran un poco, digo, bueno, primero, la dimensión de la composición del puesto de trabajo. Segundo, que no es un orden así, es dialéctica y es un sistema de 3 dimensiones que podemos tomar una independientemente de la otra, no, pero sí por separado para el análisis, pero nunca se puede analizar una sin tener en cuenta las 2 restantes. La segunda es la organización institucional, porque nuestro trabajo no se hace en cualquier lugar, se hace en una determinada institución, que no es ni más ni menos que la escuela. La escuela en todos los sentidos, porque la escuela no es solamente el edificio, sino la escuela que se construye en un barrio en donde al no tener un lugar para trabajar damos la clase de alfabetización para adultos en el almacén del barrio a la noche, que tiene una mesa grande para que se puedan sentar los compañeros para alfabetizarse. También eso, ahí está la idea de escuela. No es lo mismo trabajar en una escuela pública, propia del Estado, gratuita, que en otra escuela. Por eso nosotros también discutimos y debatimos y estamos muy fuertemente trabajando en contra del proceso privatizador en la Argentina, porque parecería ser que en la Argentina es uno de los países donde menos privatización hay. Sin embargo, la privatización se nos cuela de 1000 maneras. Así lo nombraba, miren, estamos muy fuertemente trabajando en la CETERA en un proyecto de investigación que involucra poner al desnudo, mostrar las 1000 caras, las facetas que tiene la privatización en nuestro sistema educativo, porque si bien la matrícula es el primer número que uno se fija y dice, bueno, el 30% de la educación es privada, aún en nuestras escuelas públicas, la batalla cultural que dio históricamente el capitalismo por imponer la idea de la propiedad privada nos ha ganado muchas cabezas de los compañeros que aún trabajando en escuelas públicas siguen pensando en un derecho individual y no en el derecho colectivo. Por eso, esta forma de colarse de la idea de la privatización en nuestras escuelas públicas es el principal punto de batalla que tenemos que dar, porque recordemos que ya no estamos en los 90 en esa resistencia, en esa defensa broquelada, sino que estamos en un momento en el cual, por suerte, pudimos lograr que la educación sea concebida como un derecho. Ahora, una cosa es que esté en el discurso de la ley y otra que sea un derecho real y efectivo y que se pueda concretar, y que los pibes no solamente estén incluidos en las escuelas, sino que además de estar incluidos, aprendan, tengan condiciones de igualdad, podamos trabajar con justicia social, con justicia curricular. Desde ese lugar es que nosotros estamos pensando esta idea de escuela y esta batalla contra la privatización y contra ese proceso privatizador que se cuela con 1000 formas, y a nosotros nos parece que esa tendencia es importante que la discutamos fuertemente de nuestro propio trabajo. Y la tercera dimensión de la cual nosotros pensamos este trabajo docente es la dimensión curricular.
nosotros nos concebimos como trabajadores del conocimiento, como trabajadores de la cultura. Y esa idea de currículum, nosotros no podemos pensar en un currículum latinoamericano si no debatimos a la par las condiciones concretas materiales de trabajo que tenemos y el tipo de institución en la que estamos trabajando. No se puede pensar un currículum más allá del bien y del mal, porque nosotros como sujetos sociales, y acá tomo la categoría que planteó Hugo y retoma Miriam, en realidad lo que estamos pensando cuando hablamos del movimiento pedagógico latinoamericano es qué sujeto social hoy estamos pensando que somos los trabajadores de la educación para llevar adelante este trabajo docente que no se hace en cualquier momento ni en cualquier lugar, sino que se hace en el camino de la construcción de un movimiento pedagógico latinoamericano que pretende llevarnos a todos hacia la emancipación. Es desde ese lugar, no se trata simplemente de definir año a año individualmente qué contenidos voy a dar este año en la materia matemática o en la materia lengua y literatura, sino que se trata de discutir qué sujetos somos los trabajadores de la educación en la construcción curricular, porque el currículum educativo que se define en el marco de un proyecto educativo que a la vez se define en el marco de un proyecto nacional. Entonces, lo que vayamos a definir como síntesis de elementos culturales que se enseñan y se aprenden en las escuelas es el resultado de una batalla cultural. Entonces, ¿qué lugar estamos teniendo los trabajadores de la educación en esa batalla cultural para poder incidir qué enseñamos y qué aprendemos todos los días en nuestra escuela? Bueno, pues nosotros pensamos que el mejor lugar para dar esa batalla es ser parte constitutiva de este movimiento pedagógico latinoamericano. Porque el currículum, por las definiciones más clásicas, aparentemente tendría, y acá estamos permanentemente a los estudios, la revisión de los aportes de la academia, habría aparentemente sujetos, como bien lo decía esta mañana Hugo, sujetos de la determinación curricular, por ser más académico, pero en realidad, bueno, un concepto que muchos de ustedes usan a través de haber leído la definición de currículum de Alicia de Alba. Ahora, cuando decimos sujetos de la determinación curricular, ahí se dice que hay sujetos que determinan lo que se va a enseñar y aprender en las escuelas. Ahora, si esos sujetos nosotros lo concebimos como un individuo, como nosotros, que en el aula encerradito vamos a decidir lo que vamos a dar en el día de hoy, ahí estamos listos. Nosotros no podremos incidir en un proceso emancipador si no entendemos que ese sujeto de la determinación es un colectivo de trabajadores docentes. Porque si no, los currículos nos los escriben otros. Y en esa definición de currículum, simplemente el lugar del trabajador está destinado al sujeto del desarrollo curricular. Es decir, primero se discuten las corporaciones, los empresarios, los políticos, los funcionarios, discuten incluso a nivel jurisdiccional. Después hay un sujeto que estructura formalmente ese currículum y que lo conocemos a veces como planes de estudio. Y después estamos nosotros los trabajadores los que ejecutamos eso que se pensó y a eso se le llama académicamente sujetos del desarrollo curricular. Ahora nosotros desde el sindicato decimos que no nos alcanza con ser sujetos del desarrollo curricular. Nosotros queremos ser sujetos de la determinación curricular, que es decidir, discutir, acordar cuáles son los contenidos, los saberes, los conocimientos que en determinados contextos históricos queremos que se enseñen y se aprendan en nuestras escuelas. Ese contexto hoy nos dice que la calidad educativa no se mide por una simple evaluación que nos planteen los organismos internacionales. El contexto hoy nos dice que tenemos que rechazar de plano las PISA, las TERCE, por más que nos vaya bien, no queremos que nos vaya bien. Nosotros queremos decir que las formas de evaluación son otras. No nos negamos a la evaluación, sino que la evaluación tiene que servir para mejorar las cuestiones que a nosotros nos parece que estamos haciendo mal, porque la verdad que reconocemos que hay cosas que la tenemos que seguir modificando. Ahora, lo podremos hacer si somos parte de la discusión de todo el currículum, de las definiciones políticas. Y para esta definición política, desde nuestra perspectiva, lo mejor que nos puede pasar es que estemos organizados. Porque la batalla no la podemos dar aislada, la podemos dar a través de nuestras organizaciones, nuestros modos de organización.
Y esto que a veces parece como un significante vacío, que es el sindicato, en realidad se manifiesta a través de este tipo de modo de organización. Tenemos muchos modos de organización en el sindicato. Tenemos las asambleas departamentales, tenemos las asambleas provinciales, tenemos resoluciones que salen de las asambleas para tomar decisiones a nivel de la provincia y también tenemos resoluciones que salen de esa asamblea para ir a los congresos nacionales de la CETERA para llevar resoluciones y tomar decisiones a nivel nacional. En esos lugares se recrean y tomamos decisiones. Y también tenemos este tipo de congresos, que no son esos congresos, le queremos hacer entender a los compañeros, y seguramente ustedes lo saben y por eso están acá, no son esos congresos tradicionales a los cuales se vienen a escuchar algunos contenidos, más allá del bien y del mal, con algunos niveles de abstracción. Acá vamos a tomar también decisiones, y lo hacemos en esos espacios de debate, decisiones que tienen que ver con lo curricular, con lo pedagógico, y en esos lugares donde también mañana vamos a tener esa oportunidad. Así que yo, para no extender más y poder cumplir con los tiempos que hable Pablo y que también podamos ir a comer y a descansar y organizarnos, les quiero agradecer, quiero cerrar acá y quiero convocar a todos los compañeros y compañeras a seguir militando este espacio, que es un espacio de discusión, que es un espacio de debate, que es un espacio de construcción y que es una manera más de demostrar que nosotros, los trabajadores de la educación, no nos conformamos con discutir solamente el salario. Nosotros, los trabajadores de la educación, exigimos que se nos escuche porque todos los días, en 1000 formas distintas, estamos discutiendo además qué queremos enseñar, cómo queremos hacerlo, con qué condiciones e incluso cómo queremos evaluar, no para responderle a los organismos internacionales, sino cómo queremos evaluar para que realmente la escuela sea un derecho y sea una posibilidad de igualdad y de justicia social para todos los niños y niñas de nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Miguel Dualde, docente y directivo del Instituto de Profesorado de Villa Constitución, docente e investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, coordinador de la Red Estrado por la Argentina, secretario suplente de Cultura de ANSAFE y secretario de Educación de la CETERA. Muchísimas gracias, Miguel.